Bueno, muy bien. Sexto día, ¿sí? Empezamos ayer con la explicación y la exposición del origen dependiente, ¿sí? En un sutta. Perdón, falta Sabrina. Ahí está. Bien. En un sutta muy importante. Hoy vamos a verlo un poco en relación a lo que vimos el día lunes, que era el sermón de la avidez y el sermón de la burbuja de espuma, ¿sí? Este es un sutta donde está Mahakachana, el venerable Mahakachana, que es el que también está en el pastel de miel. Y acá van a ver que también hay una mención de alguna forma al origen dependiente de una manera más suave, no como el de ayer, que es muy preciso, y no como el de mañana, que va a ser de vuelta. Mañana vamos a ver el origen dependiente trascendente, que es el completo, digamos. Hoy quería darles un poco más de expansión en ese sentido y que me parece que este sutta viene muy bien por donde están en la meditación una gran parte de ustedes, ¿sí? Eh, entonces, me parece que va a venir bien en ese sentido. Es más cortito que el de ayer, menos. En realidad no hay ninguno que sea livianito, pero bueno. Sí, puse ahora. Bueno, entonces voy a leer el Majjhima Nikaya número 138, Udesa Vivanga. Dice así he oído en una ocasión el bienaventurado estaba viviendo en Sahuati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapíndika. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes así, monjes. Venerable Señor, respondieron los monjes, y el bienaventurado dijo esto: monjes, os enseñaré un resumen y una exposición. Escuchen y atiendan con atención lo que voy a decir. Sí, venerable Señor, respondieron los monjes. Monjes, un monje o una persona debe examinar las cosas de manera tal que mientras las está examinando, su conciencia no esté distraída, ni dispersa externamente, ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. Si su conciencia no está distraída, ni dispersa externamente, ni apegada internamente, y así, al no aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. ¿Sí? Entonces el Buda vino con esta declaración que empezó suave, tranqui, ¿sí? Es muy importante esta declaración y van a ver que esta declaración tiene mucha similitud con el número 18 del pastel de miel, que también empieza con ¿cuál es tu doctrina? Le pregunta a Dandapani y dice, mi doctrina es, yo no peleo con nadie en este mundo. ¿No? Bueno, tiene una cosa parecida a esta, pero esta eh, este resumen, porque así como está expuesto es resumido, tiene mucho que ver con la meditación, ¿sí? Tiene mucho que ver con el trauma también, ¿sí? Tiene mucho que ver con verdaderamente la vida interna de la mente. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando tiene que ver con la vida interna, con lo que pasa en la mente. Pero van a ver ahora particularmente por qué les digo esto. ¿El trauma en qué sentido lo decís? El trauma. Sí, trauma. Eso es lo que dijo el bienaventurado. Una vez dicho esto, el sublime se levantó de su asiento y se retiró a su morada. Te la dejo picando. No, lo que sucedió fue que el Buda se quedó en silencio, nadie preguntó nada, y dijo, bueno, todos se entienden, me paro y me voy. El Buda en general se quedaba en silencio, no es que decía hay alguna pregunta, él se quedaba en silencio y eso era el pie para hacer alguna pregunta, ¿no? Lo mismo a veces cuando van a ver en los suttas que dice, lo invitan mañana a comer, a él y a los monjes, y va a decir, el Buda consciente en silencio. Significa que hizo así. O sea, no hablaba, excepto que fuera necesario.
Entonces el bienaventurado se marchó y los monjes consideraron, ahora amigos, el bienaventurado se ha levantado de su asiento y se ha retirado a su morada, después de dar un resumen en pocas palabras y sin exponer el significado con detalles. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién va a exponerlo en detalle? Entonces tuvieron en cuenta esto otro. El venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros en la vida santa. Él es capaz de exponer el significado detallado. Pongamos que vamos a él para preguntarle el significado de este resumen. A continuación, los monjes fueron a ver al venerable Mahakachana e intercambiaron saludos con él. Cuando terminó la charla cortés y amable, se sentaron a un lado, le contaron lo que había sucedido y agregaron que el venerable Mahakachana nos explique en detalle la exposición del bienaventurado. Es muy curioso porque Mahakachana vivía muy lejos de, digamos, los caminos que tomaba el Buda. El Buda estaba siempre sobre el noroeste de la India y Mahakachana vivía en una ciudad que se llamaba Abisi, igual que el infierno, ¿viste? Sí. Es una ciudad que estaba lejos, entonces no tenía, no lo veía con frecuencia. Entonces cada tantos años iba a verlo. Años. Claro, porque no era tan sencillo. Mahakachana era el bhikkhu, digamos, del rey. Y de hecho, a raíz de Mahakachana, se cambian algunas reglas monásticas, porque siempre se necesitaban por lo menos consentimiento de 10 monjes, si no me equivoco, los testigos de 10 monjes, para poder, por ejemplo, ordenar a alguien de manera completa. Y donde estaba Mahakachana no había nadie. Creo que estaba él y 3 o 4 más. Entonces se cambia a 5. Hay en otra sección del Canon Pali un alumno de él que se llamaba Isiddhata, que aparece 2 o 3 veces, que era, digamos, que tenía una enorme facilidad para ver el origen dependiente. Tiene unos sutras muy buenos. Sí, tiene unos sutras muy buenos para ver el origen dependiente y además tenía poderes. Entonces, Isiddhata aparece y en un momento le preguntan a un bhikkhu, digamos, a un bhikkhu senior, un veterano, y el bhikkhu no sabe responder sobre el origen dependiente y Siddhartha tenía 20 años. Entonces le pide permiso si puede responder. Entonces el bhikkhu senior, sí, por favor, le da una explicación muy buena y el bhikkhu veterano lo felicita y le dice, por favor, la próxima vez no me pidas permiso. Eh, Hablalo porque vos entendés. Y otra vez ocurre que no me acuerdo qué laico es, no sé si no es Panchakanga. Bueno, cuando él le dice eso, Isiddhata se va. Le agradece y no aparece más, no sé durante cuánto tiempo. Y hay otra anécdota que se encuentra con un carpintero, que estaba como ansioso por ver poderes. Y entonces se ve que, no sé qué es lo que sucede, y Siddhartha hace llover, que golpee la puerta y se abre. Y entonces queda como así, el carpintero, y entonces Siddhartha se siente tan avergonzoso que se va. Era un alumno de Mahakachana. Eh, Hay toda una escuela de pensamiento dentro del budismo de Mahakachana, la forma en que él expone el origen dependiente. Pregunta, ¿y cómo llegas al nombre? Bien, Mahakachana. no me acuerdo cuál es la historia, lo tendría que leer. Amigos, es como si un hombre necesita duramen, dice Mahakachana, buscando duramen, vagando en busca de duramen, pensando en buscar duramen, lo busca por entre las ramas y las hojas de un gran árbol, creyendo que posee duramen después de haber pasado por alto la raíz y el tronco. Lo mismo sucede con vosotros, venerables señores, que pensáis que me deberías preguntar a mí por el significado de esto cuando habéis estado cara a cara con el bienaventurado. Habiendo dejado atrás al maestro, debéis recordar que el bienaventurado sabe, viendo, él ve, él es visión, él es conocimiento, el Dhamma, él es el santo, el predicador, el que muestra el significado, el dador de la inmortalidad, el señor del Dhamma, el Tathagata. Ese fue el momento en el que deberías haber preguntado al bienaventurado el significado en detalle, y si él os lo hubiese explicado, lo recordaríais.
Sin duda, amigo Mahakachana, sabemos que el bienaventurado sabe, viendo que él es el Tathagata. Ese fue el momento en que deberíamos haber preguntado al bienaventurado el significado en detalle. Como nos has dicho, nosotros lo recordaremos. Sin embargo, el venerable Mahakachana es alabado por el maestro y estimado por sus compañeros en la vida santa. El venerable Mahakachana es capaz de exponer el significado detallado de este resumen expuesto por el bienaventurado. Que el venerable Mahakachana nos lo explique sin que esto le suponga una molestia. Bueno, así pues, escuchad, amigos, y prestad atención a lo que voy a decir. Sí, amigo, respondieron los monjes. Lo lograron. Lo lograron. Entonces el venerable Mahakachana dijo lo siguiente. ¿Cómo es, amigos? ¿Cómo, amigos, es la conciencia llamada distraída y dispersa externamente? He aquí cuando el monje ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia sigue el signo de la forma, la gratificación por el signo de la forma lo ata y lo encadena, quedando encadenado por el grillete de la gratificación por el signo de la forma. Entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente. Fácil, ¿no? Como muy simple. Cuando escucha un sonido con el oído, cuando huele un olor con la nariz, cuando prueba un sabor con la lengua, cuando toca un objeto tangible con el cuerpo, cuando conoce un objeto mental con la mente, si después su conciencia sigue el signo del objeto mental o cualquiera de los otros signos que estuvimos diciendo, la gratificación por el signo del objeto mental lo ata y encadena, quedando encadenado por el grillete de la gratificación por el signo del objeto mental, entonces su conciencia se llama distraída y dispersa externamente. ¿Sí? Sí, no se refiere a quedarse pensando. Exactamente, sí, exacto, ¿sí? Esto es, acuérdense que cuando quiere decir gratificación, está diciendo también rechazo. Me gusta, no me gusta. Exactamente, ¿sí? Entonces, tanto si yo me gratifico con una experiencia, cualquier experiencia de los 6 sentidos, como si rechazo cualquier experiencia de los 6 sentidos, Es lo mismo. exactamente. ¿Y qué va a pasar? Voy a estar encadenado por ese grillete de la gratificación o de la aversión, ¿sí? ¿Qué es avidez? Que son las dos caras de la avidez, ¿sí? O por la identificación, por ese signo, ¿sí? Entonces se llama que la conciencia está distraída, vaga, deja de estar alrededor, en este caso, del objeto de meditación. Siempre que entra lo verbal en el medio, hay una distracción. Siempre. Uno está, te pones un chocolate, ¿no? Sentís, y cuando empezás a decir qué rico, ya como que te perdés de. No, Un comentario. un comentario no es una distracción. Ajá. La distracción es cuando tu mente se va al comentario. Ah, Si cuando la atención va al comentario y vos te quedás pensando en el comentario, es decir, te quedás atada al signo del comentario, al significado del comentario, eso es una distracción. como me acaba de pasar a mí cuando nombraste el chocolate. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Cuando el ojo toma contacto con la forma o el oído con el sonido, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, escuchamos el sonido, un sonido determinado y en la mente aparece pajarito. No estamos viendo el pajarito, escuchamos algo que asumimos que es un pajarito. ujú. ¿El signo se refiere al sonido o a esa representación, a esa percepción, eso que nombra? Pajarito, por ejemplo. O a las dos cosas. Escuchás el sonido, ¿sí? Del pájaro, no lo estás viendo. Claro, Entonces, tu percepción nombra pajarito. claro. Hasta ese momento vos estás frente a un proceso cognitivo Sí. de reconocer eso. O sea, tengo la sensación auditiva y le pongo nombre. Sí. ¿Qué pajarito es? ¿Qué color tendrá? Pero eso no es proliferación mental, a Claro que eso sí. llamamos signo. Claro. Y esto Seguir el signo. se llama distraída y dispersa externamente. Está bien, pero es Es papancha. papancha, es una dispersión. ¿Sí? ¿Viste? Una dispersión es lo que pasó con el mate.
No, porque en otros signo a veces está como conceptualización. Son formas diferentes de decir. Ok, ¿Sí? ya. Entonces se cae una gota de algo en el piso y hay uno que explota la gota. Esa es dispersa, ¿sí? Se dispersa para todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo, amigos, es la conciencia llamada no distraída ni dispersa externamente? He aquí cuando el monje o la persona ha visto una forma con el ojo, si después su conciencia no sigue el signo de la forma, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la forma, no quedando encadenado por el grillete de la gratificación en el signo de la forma, entonces su conciencia se llama no distraída ni dispersa externamente. ¿Entendés? Cuando el oído, cuando él ha oído un sonido con el oído, huele un olor con la nariz, prueba un sabor con la lengua, toca un objeto tangible con el cuerpo, conoce un objeto mental con la mente, si su conciencia no sigue el signo mental, en este caso un objeto mental, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo del objeto mental, no quedando encadenado por el grillete de la gratificación en el signo del objeto mental, entonces su conciencia se llama no distraída ni dispersa externamente. ¿Sí? En otras palabras, Está con la documentación. Son 6 R's. ¿Sí? 6 R's. Cuando Pasarías en atención. Claro, yo hago las 6 R's y entonces revuelvo al objeto de meditación. Entonces ahí la conciencia, ese proceso de conciencia, no está distraído, dispersado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un proceso de conciencia voluntario sobre el objeto de meditación. Estamos concienciando un objeto, este verbo que se ha inventado hace 10, 12 años. Conciencio el objeto. Es un proceso de que está ocurriendo ese proceso mental. Una distracción es un nuevo proceso de conciencia. ¿Por qué se llama distracción? Porque no está en el objeto original. Que va modificándose. ¿Por qué no estás en el objeto de meditación? No te puedo decir que no, pero no me estás diciendo por qué. ¿Por qué se llama meditación? Ujú. ¿Por qué? Porque se convierte en obstáculo. Porque estás hablando de distraer. No trae. Porque la intención es quedarse con el Ah, ahí está. ¿Cómo? La intención es quedarse con el objeto de la meditación. Esa es la. Exactamente. La intención es quedarse con el objeto de meditación. La intención no es pensar en otra cosa. Entonces, por las condiciones, la mente se distrae. Es una distracción. No es mi intención ir ahí. Mi intención era estar con el objeto de meditación. Por eso la llamamos distracción. No te olvidas. Entonces hago las 6 R's y vuelvo. ¿Sí? Entonces fíjense, esa es la diferencia entre sati, que es atención plena, que es recordar cómo está la mente, que es atención intencionada, y manasikara, que es ese movimiento de la mente que hace el ruido de cortar pasto, los pajaritos. La mente va y vuelve, ¿sí? Pero cuando la mente va y se queda dispersa. O sea, el proceso de conciencia queda disperso y se le llama obstáculos, porque no es lo que originalmente uno intencionó. Entonces se van dando cuenta la importancia que tiene la conciencia sobre las intenciones. ¿Cuál modo uno puede escuchar y no distraerse? Claro, Sí. puede ser, es un comentario, que es lo que estamos diciendo. Eso es manasikara, la mente va y viene rápido, va a tal velocidad que uno no se da cuenta y cree que está escuchando, en este caso el sutta, y escuchando al mismo tiempo. No, está produciendo ese movimiento, ese vaivén a mucha velocidad. Manas y caras. ¿Viste? Usando las fuerzas mentales. Exactamente. Entonces vos podés estar hasta la esfera de la nada, el tercer yana inmaterial, con algunos comentarios en la mente. Más allá de eso no hay más comentarios. Y pueden pasar pensamientos por el trasfondo. ¿Cómo? Pueden pasar pensamientos por Sí, el sí. trasfondo de la mente que no les prestes atención para nada. Cuanto más alto grado de santidad, más la mente se queda en su intención. Sí.
Y como amigos es la mente llamada apegada internamente. ¿Sí? Entonces antes vimos que externamente dispersa y distraída. Ahora el Buda Mahakachana nos explica qué es la mente apegada internamente. He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, el monje entra y permanece en el primer jhana, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido con entusiasmo y placer nacidos de la reclusión, o alegría y felicidad, como les guste más. Si después su conciencia sigue el signo del entusiasmo, o sea, de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, la gratificación por el signo de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión lo atan y lo encadenan. Entonces su conciencia se llama apegada internamente. O sea, cuando uno se apega a alguno de los factores, Bueno, dice que lindo, qué sé yo, y empieza ojalá todos los días, ojalá yo siempre pudiera. Eso. Eso se apega internamente, porque es un factor del jhana, que cuando surge es muy placentero, ¿sí? Muy agradable, pero si se queda con pero eso, si yo me quedo con eso, acuérdense que es la puerta de salida. no es igual. ¿Cómo no? He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, el monje entra y permanece en el primer jhana, acompañado por el pensamiento aplicado y sostenido, con entusiasmo, con alegría y felicidad nacidos de la reclusión. Si después su conciencia sigue el signo de la alegría y el placer nacidos de la reclusión, la gratificación por el signo del entusiasmo y el placer nacidos de la reclusión lo atan y lo encadenan. Entonces su conciencia se llama apegada internamente. ¿Sí? Se apega a un factor interno, en este caso. O sea, que lo mismo que te libera te ata. No. 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 Fue contundente. Y vos cuando estás en el primer jhana, cualquiera de los jhanas, seguís con tu objeto de meditación, vas a sentir en el primer jhana los efectos de la alegría, los efectos de la felicidad, de la unificación mental, vas a poder sentir todo eso, y sin embargo, vos lo notas como un comentario. Es un comentario. Yo siempre doy un símil, es que cuando vos meditabas en una balsa, ¿sí? La intención es ir por el río, dejarte llevar por el río lejos. La balsa es el objeto de meditación, ¿sí? Estás con él. Y la balsa se va moviendo, el río es la mente, se va moviendo y en algún momento llega a un paraje de extraordinaria belleza. Entonces, qué alegría, felicidad, wow, qué serenidad que hay. Ese es el primer jhana. Ahora, en ese lugar vos viste el árbol de la alegría. Pará. A ver, te metiste adentro de la jungla, te acercaste al árbol y te quedas dormido. La balsa se va. Vos te despertaste de noche, ¿dónde está el objeto de meditación? ¿Dónde está la balsa? Vas al río, ya volvés a la mente, no entendés dónde estás parado. Oh, tengo que volver al puerto que es donde están las balsas. Y volvemos al puerto y agarras la balsa de vuelta. Entonces volvés a experimentar el primer jhana, ahora ya sabés. Bueno, y entonces seguís por el río, pasás, llegás al segundo jhana, donde el árbol ese de la alegría ahora es más lindo y más grande. ¡Wow! ¡Qué bueno! A ver. Eso es lo que quiere decir acá pegada internamente. Entonces, los yanas son paisajes mentales. También por eso los yanas inmateriales se los dice reinos inmateriales o bases inmateriales. Porque son en realidad modos de existencia. ¿Sí? Además, con el cese del pensamiento aplicado y sostenido, el monje entra y permanece en el segundo jhana, en el cual se tiene confianza en sí mismo y la mente está unificada, pero sin pensamiento aplicado ni sostenido, con entusiasmo y placer nacidos de la quietud o la concentración. Si después su conciencia sigue el signo, nuevamente, esta alegría y este placer nacidos de la concentración, la gratificación por el signo del entusiasmo y el placer nacidos de la concentración, lo atan y lo encadenan. Entonces su conciencia se llama pegada internamente. Además, con el desvanecimiento de la alegría, el monje permanece ecuánime y plenamente consciente,
aún sintiendo placer con el cuerpo, es decir, que todavía se sienten partes del cuerpo, entra y permanece en el tercer yana, por el cual los nobles declaran, él tiene una morada placentera, ecuánime y plenamente consciente. Si después su conciencia sigue el signo del placer surgido de la ecuanimidad y la plena conciencia, la gratificación por el signo del placer surgido de la ecuanimidad y la plena conciencia lo atan y lo encadenan. Entonces su conciencia se llama apegada internamente. Además, con el abandono del placer y el dolor, y con la previa desaparición de la alegría y la pena, el monje entra y permanece en el cuarto yana, el cual carece de dolor y placer y posee la pureza de la atención consciente a través de la ecuanimidad. Si después su conciencia sigue el signo de la carencia de dolor y placer, la gratificación por el signo de la carencia de dolor y placer lo atan y encadenan, entonces su conciencia se llama apegada internamente. O sea que en los primeros 4 yanas, también puede pasar en los otros yanas de igual manera, si nos apegamos al factor de ese yana, ¿sí? Esta ecuanimidad, qué lindo, qué bueno quedarse acá. No, la ecuanimidad, mientras no sea un objeto de meditación, es solamente este paisaje que les va a aparecer, esto que hablamos en la entrevista, pero yo siento que la mente está tranquila, claro, porque cuando uno está muy profundo en el cuarto yana, que es un estado muy profundo de meditación, la mente está muy ecuánime, muy balanceada, eh, y está sobre todo muy maleable, esa sensación de que hay distracciones y vuelvo, que es fácil, pero yo no pierdo eso, no lo perdés, porque la mente está maleable. ¿Qué significa? Que hay distracciones, pero no te afectan por la ecuanimidad. Y puede Pero ser. no es el objeto de meditación, y no es un lugar para decir, ay, qué lindo, porque en ese lugar vamos a salir. ¿Se puede confundir el, la ecuanimidad del cuarto yana con la esfera de la mirada? ¿Me preguntás? No, Sí, te pregunto. no. Puede haber el caso donde la persona esté distraída y confunda cualquier cosa con cualquier cosa, pero en realidad no, porque en esta meditación, cuando uno llega a la esfera de la nada, la ecuanimidad en ese lugar es muchísimo más fina y hay muchísima más quietud. O sea, en el cuarto yana estamos dejando de sentir el cuerpo. En la esfera de la nada ya no hay cuerpo y ya la mente empezó a reducirse. Pero la sensación de compostura es tan profunda, es tan exquisita que Sí, no. esta es la pregunta que yo te quise hacer hoy en la entrevista que me pediste que le hiciera acá, que lo trajiste ahora, porque yo sentía esa ecuanimidad, pero no sentía que estaba en la esfera de la nada, y no me di cuenta que Y no es importante que vos sepas dónde estás. ¿Qué es lo importante para el meditador? el objeto de meditación, es que pensé que había cambiado el objeto de meditación. Pensaste. ¿Viste? Cuando vos pensaste, ya Me saliste. distraje. ¿Sí? Cuando vos empezás con estas dudas, Duda. ya está. Ya estás obstruida nuevamente. Porque el trabajo es, en ese momento, ¿qué es lo que vos no te estás dando cuenta? ¿Por qué se llama obstáculo? ¿Por qué se llama obstrucción? Porque no me di cuenta del movimiento. Cuando se fue, Entonces, vos no te das cuenta porque la duda no te permite ver cómo está la mente. qué difícil, ¿eh? No. Bueno, sí, es difícil. Es difícil. Es un instante. Claro, es un instante. ¿Por qué crees que uno insiste con esto de te levantás, abriste los ojos, la mente tiene que ir al amor benevolente o a la compasión o a mudita, a la ecuanimidad, donde esté cada uno? Porque vos te distraes y te tropezás y te caes. Es esto, es un instante. Eso es todo lo que hay. Instante, 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 instante. Pero también hay que estar atento a cuando el objeto de meditación cambia. Por supuesto, solo que atento para que el objeto cambia, tiene una característica diferente a cuando el objeto es reemplazado por un obstáculo. ¿Cuál es esa diferencia? Usted no diga nada. Que nunca te fuiste del objeto. O que volviste al objeto.
ya que estamos hablando, cuando uno está en el cuarto yana y va a moverse hacia la esfera del espacio infinito, o del espacio infinito a la conciencia infinita, o de la conciencia infinita a la esfera de la nada, o de la esfera de la nada a la esfera de mi percepción y no percepción, siempre hay un cambio de objeto si uno tomó el objeto de meditación más bajo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me doy cuenta que ese cambio... Usted cállese también. Usted y usted no habla. ¿Cómo me doy cuenta que ese cambio es un cambio de objeto de meditación y no un obstáculo? ¿Cómo puedo saber que ese cambio no es un obstáculo? ¿Eh? Claro, porque no hay avidez. Pero vos en la mente sentís que se abre más. Podés sentir que se abre más o podés sentir que se aquieta más. Lo que vos no sentís es contracción. Claro, pero yo, Porque esta respuesta no es tan rápida. Si yo ya no podés pensar tan rápido. Tomate tu tiempo y digerila. Porque esta respuesta es muy importante para vos, dada la pregunta que vos hiciste. No, porque yo dudo, escuchá, porque esto es claro, ¿eh? Mirá que si te lo olvidás, vas a andar buscando otra vez. ¿Dónde estoy? No. Esperá, tomate tu tiempo, 5 minutos, y después me haces la pregunta que sí. ¿Sí? Es importante esto. Entonces yo puedo observar cómo un objeto cambia a un objeto más sutil porque la mente entra en tranquilidad. Entonces digo, ¿tengo que hacer o no 6 R's? No, pues es una sensación aún más tranquila y más suave. Seguí, no hagas 6 R's. Lo que está pasando es que está cambiando el objeto a un sentimiento más suave y más sutil que en líneas generales, si los que tienen experiencia ya tienen experiencia, no sabemos qué es. Y entonces después le vamos a poner el nombre de compasión y vamos a dar cuenta, para mí compasión no es esto, no, es eso. Alegría que todo lo impregna, ecuanimidad. Son sentimientos muy elevados en el ser humano, pero muy elevados, a tal punto que la mayoría de la gente lo que hace es tomar esa palabra y traerla, compasión es lástima, alegría que todo lo impregna es alegría y ecuanimidad es indiferencia. Lo lleva a los lugares que los tiene conocidos. Pero esos sentimientos no son eso. En ese momento, cuando ustedes arriban a esos estadios, la mente tiene un desarrollo tan grande que es capaz de sentir eso, que es capaz de sentir compasión, la verdadera compasión. No, me da lástima. No es compasión. Ese sentimiento de compasión o de alegría que todo lo impregna son sentimientos de una grandeza humana, porque cuando vos sentís la alegría que todo lo impregna, mudita, es la alegría es la alegría por todos los seres vivientes. Es la alegría de que el otro esté feliz y alegre. Es cuando el otro está alegre, vos estás alegre. Ese sentimiento, imagínense la tremenda generosidad que hay en ese sentido. Imagínense que ustedes están irradiando eso. Están irradiando la alegría por la alegría del otro. Esos sentimientos no son chauchitas. No es para pegarse, pero si ustedes están en ese lugar, están teniendo una mente de ese nivel. ¿Entienden? Hay una enorme diferencia. Por eso cuando llegan a esos lugares, la mente está tan profunda que empiezan a salir los esqueletos de los barcos. ¿Sí? Cosas viejas, tendencias viejas. Porque el estanque se va vaciando y van quedando los esqueletos. Y ese es el momento donde tengo que seguir meditando porque la mente está abierta. Solamente te está mostrando la distracción de ese lugar. Surgió enojo. ¿De dónde vino? Tuve 4 días maravillosos y de repente tengo este enojo. No le des bola. Quédate tranquilo. Hacé 6 R y seguí. Y durante una tarde estás con eso. ¿Por qué estás con eso? Porque eso es esa insatisfacción. Esa aversión está surgiendo en ese momento porque también están las posibilidades para que los dejes ir. Cuanto vas más profundo, aparecen otras tendencias subyacentes que las que leíamos ayer. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Es el mismo proceso en relación a los estadios de santidad? Sí.
No entendí, ¿no? De las cositas de sangría. No sé si es el mismo proceso, si cuanto más profundo vas, más cosas emergen en relación a No, no emergen más cosas, emergen otras cosas. otras cosas para trabajar, digamos. Entonces, Sigan meditando y trabajando. el sotapana, cuando entra en la persona que se transforma en un sotapana, lo que abandona es esta identidad personal, la duda de que este camino lo lleva a la cesación del sufrimiento y la creencia en ritos, rituales y supersticiones, que esos ritos, rituales y supersticiones lo llevan al nirvana. Estas tres cosas parecen una nadita, pero no lo son. Se llaman grilletes, ¿sí? ¿Llaman? Grilletes. Samjoyanas se llaman, ¿sí? Son los grilletes que son, imagínense, yo siempre los imagino como las cadenas de los transatlánticos que lo atan al puerto, se cortan esas tres cadenas. Son tan grandes y tan poderosas que son parte de el combustible que vamos recibiendo para seguir renaciendo. La identidad es, ¿sí? La duda también, porque se alimenta. Yo tengo duda porque tengo identidad. Es la identidad la que duda. De mi opinión personal. Exactamente, es la opinión personal. Entonces dudo ¿por qué? Porque él tiene otra opinión. Entonces dudo, ¿no será como dice él? Y no es eso. Está dentro, la mente está abierta, anda por ahí, está cerrada. No es por ahí. No es por ahí el alivio, ¿no? Y la creencia en ritos, rituales y supersticiones está asociada a la opinión personal. ¿Sí? Claro. Ahora, una vez que pasa eso y la fruición del camino, y en algún momento ese sotapana se transforma en un sakadagami, ¿qué hace el sakadagami? Le quedan, debilita las dos cadenas siguientes inferiores, que son el deseo sensual y la aversión. ¿Qué significa esto? Que el sakadagami, que tiene solamente un renacimiento más, y luego alcanza el nirvana en el siguiente renacimiento, que puede ser también acá en la tierra o en otro plano, va a sentir aversión o deseo sensual, en general, sobre provocación directa. Si hay un estímulo directo, puede sentir aversión, pero va a ser mucho menos aversión y mucho menos deseo sensorial que un sotapana. Y va a tener una mayor atención plena a reconocer aún más rápido cuando surge la avidez. ¿Sí? Si sigue su entrenamiento y continúa su práctica, se va a transformar en algún momento, experimentando nuevamente el nirvana, en un anagamin. Anagamin es el que ya no retorna al plano sensorial. ¿Sí? De hecho, va solamente a una morada que es las moradas puras, que es un cielo del cuarto yana, donde viven Anagamin y Arahants, que suele ser un lugar que no hay muchos. Pero el Anagamin renace ahí y en ese lugar alcanza el Nirvana. ¿Sí? El Anagamin que corta la aversión, el Anagamin con fruto. ¿Sí? Corta la aversión y corta el deseo sensorial. No surgen más todo esto que yo les digo es que no surgen más en la mente. No es una cuestión de actitud para afuera. En la mente no surge. El Anagamin tiene en su mente amor benevolente todo el tiempo. Porque no hay aversión y no hay deseo sensorial. Cuando lleguen ahí se despiden también de la vida sexual. Entonces ya da lo mismo. La comida, pueden cantar, no cantar, pueden bailar, no bailar, lo mismo. En el sentido de que lo disfrutan y si no, está bien también. Es una mente muy calma. Imagínense no estar atrás de nada. No estar atrás de nada, porque cuando lo que uno se da cuenta es que el deseo sensual que parece tan prometedor, te agota. Estás siempre, lo que hablaba, vamos, siempre te faltan 5 para el peso. Y el 5 es la promesa, mira, acá tengo 5, llegás y resulta que son 4.
Llegás y son 4,99 y nunca son 5, ¿entendés? Y eso es el deseo sensorial. Luego quedan las 5 cadenas superiores, ¿sí? Que son el deseo material sutil, o sea, y el material sutil, que son el apego que puede haber a cualquiera de los yanas, o de existencias en esas moradas correspondientes, la ansiedad, ¿sí? O sea que la ansiedad es una amiga Iba a decir, que llega muy lejos, la pereza y el letargo también, la presunción de un yo en realidad, que es el orgullo. El anagami todavía puede llegar a sentir, por ejemplo, qué bien que medito, Qué bien que medito. puede llegar a sentir eso, o decir, El gran maestro del Dharma. qué bueno que esto está. Todavía hay apego por el Dhamma, por la enseñanza. Y la ignorancia, que todavía no se erradicó. El Arahant, con fruto, suelta esas últimas 5. Y se terminan las 10 cadenas, los 10 grilletes que encadenan al circuito de renacimiento. Los 10 pitutos de combustible, se acabó. El surtidor no tiene más. ¿Sí? Entonces, en estos 4 estadios de santidad, los obstáculos van siendo a su vez cada vez menos. Son mentes que son cada vez más puras, cada vez están más presentes donde están, cada vez tienen menos obstáculos, porque están más tranquilas. Pero cuando aparece un obstáculo, ¿Cómo? digo, pero los obstáculos son cada vez más fuertes, tal vez. No, No, cada vez más suaves. dijiste que eran como monstruos que aparecían. No, dije que eran como esqueletos de barro. Son diferentes, ¿entendés? Lo que va ocurriendo con la mente, lo que va ocurriendo con la mente es lo mismo que pasa en la meditación. En los estadios de santidad la mente está cada vez más tranquila. Entonces cada vez te afecta menos el obstáculo. Ya no hay obstáculo. Para un sotapana con fruto, no hay obstáculos grandes. Habrá algún momento, puede pasarte algo que tengas que abandonarlo. Para un sakadagami no hay cosas muy graves. Para un anagami no hay nada grave. ¿Cómo aparecen? ¿En forma de sentimientos o de episodios de la Todavía de pensamientos, de sentimientos, y todavía hay algún tipo de apego a los 5 agregados. Más suave, más fuerte, o a la forma material, a la sensación, a la percepción, a las formaciones mentales o a la conciencia. Todavía hay algún tipo de... Pero a medida que los caminos se van profundizando, cada vez es menor. Cada vez todo importa menos, es menos grave. Porque lo ves por lo que es. Lo que te hace que no es que seas indolente, cuidado. Todo lo contrario. Lo ves de primera mano. Entonces, la mente de un Arahant ve por lo que es. Como no hay ninguna identificación con eso, no hay sufrimiento. En los 3 estadios anteriores, esa visión aparece y desaparece. Por momentos esa visión está, y por momentos, en algún momento, si hay alguna identificación, hay un nubarrón. Pero en comparación con alguien que no tiene la experiencia, dura nada. Por ahí le dura, al sotapana le duran 10 minutos. Y se le va. La persona que no ha tenido la experiencia puede estar días y días y días con eso, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, pensando y obsesionándose. de obstáculo. Exacto. De eso tenemos experiencia. ¿Cómo? ¿Entendés? Por eso el nirvana lo que hace es un cambio radical en la mente. Ya no surge, porque ya no, ya no hay karma para que surja. Una pregunta, ¿el deseo sexual se considera dentro del deseo sensual? Sí, yo tengo otra pregunta. Perdón. sí, Vos decías que el objeto de meditación se va transformando y se hace cada vez más sutil, sí. pero la sensación que uno tiene en la mente es sutil también, ¿no? O sea, por ejemplo, del amor benevolente a la compasión. Sí. Cuando vos lo vivenciás más sutilmente. Lo que pasa es que ahí entra la opinión personal. ¿Entendés?
Vos podés tener una experiencia del espacio infinito y salir de la meditación y... pasó. Pero eso es tu mente agrandando las cosas. Es hermosa la experiencia. Pero después viene que la mente lo exagera o lo infla. Hay una diferencia entre la experiencia misma y la opinión que tengo con respecto a la experiencia. ¿Entendés? Entonces, mucha gente experimenta, por ejemplo, el espacio infinito y tiene la sensación de que se expande para todos lados y siente que se fusiona con todo. Termina la meditación y dice, ya entendí, ya sé lo que es el nirvana. Yo soy todo. No entendí nada. Sentate de vuelta. Y es una experiencia como muy agradable de tener, porque es esa sensación de expansión. Ahora, después, ¿qué vino? Viene la explicación. Viene la explicación. Esto significa esto significa que yo soy el árbol, yo soy la planta, yo soy la pileta. Experiencia no es entender. Digo, lo que voy es, por ejemplo, puede pasarte cuando el objeto de meditación cambia, cuando te pasa, por ejemplo, esa sensación que uno tiene cuando experimentas el primer yana o el segundo, que pasa por primera vez, es una sensación Intensa. intensa, Sí. y después a medida que los vives Claro, sí. se va como suavizando. Sí. Eso también puede pasar con los Con cambios. toda primera experiencia. ¿Qué pasa con todos los yanas? Pues te vas acostumbrando y conoces. Puedes hacer menos. Pero ¿cuál es el secretito acá? No apegarse. Menos Siempre es la primera experiencia. ¿Me entendés? Claro. ¿Cuál es el secretito? Siempre es la primera experiencia. Ese es el secretito. Sí, nunca es repetir. Claro. Nunca es el mismo yana. Nunca es la misma experiencia. Nunca se vivencia lo mismo. Y esto es re importante. Porque si vos esto lo ves, Claro. la vida es muy fresca. Claro. Y si esto es, yo sé lo que me va a pasar. Es rancia. Claro, tal vez si no te pasa así, también. Y también si pasan cosas diferentes, debido a que vos estás esperando que pase algo, no lo ves. Porque tu opinión personal te tapa el contacto con la experiencia. Entonces, como yo quiero ver zanahorias, 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 ¿dónde tengo la llave? ¿Dónde tengo la llave? Es en la mano. Acá está. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, estoy tan preocupado por buscar algo que no me doy cuenta de lo que tengo enfrente. Claro. Ahora, también me ha pasado de no darme cuenta del primero y segundo yana. Es que, y estar por ahí más adelante. ¿Es porque no estuve atenta a los signos? Puede ser por muchas condiciones. Puede ser porque pasás muy rápido, puede ser porque no estuviste atenta. En líneas generales, en los retiros lo que va pasando a medida que pasan es que los yanas más bajos cada vez pasan más rápido y van más profundo. ¿Y Porque podés ya, no darte cuenta? sí, porque es muy rápido. Entonces, si vos el primer día, por eso yo cuando hablamos el domingo sobre el tiempo de cada yana, que es un tiempo relativo, puede pasarles que el primer día o tercer día ustedes para estar en el cuarto yana necesiten 1 hora y cuarto, 1 hora de una meditación. Pero en el séptimo día pueden por ahí estar en el cuarto yana en 20 minutos sin darse cuenta, o en media hora, o en 40, porque la mente ya está abierta. Entonces ya tiene una está muy maleable, ya sabe para dónde va y quiere ir. Entonces, adelante. Además, no. ¿Y cómo, amigos, es la mente llamada no apegada internamente? He aquí, apartado de los placeres sensuales, apartado de los estados malsanos, el monje entra y permanece en el primer yana, que se acompaña del pensamiento aplicado y sostenido, con alegría y felicidad nacidos de la reclusión. Si después su conciencia no sigue el signo de la alegría y la felicidad nacidos de la reclusión, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la alegría y la felicidad.
nacidos de la reclusión. Entonces su conciencia se llama no apegada internamente. Además, con el cese del pensamiento aplicado y sostenido, el monje entra y permanece en el segundo jhana, en el cual se tiene confianza en sí mismo y la mente está unificada, pero sin pensamiento aplicado y sostenido, con entusiasmo y placer nacidos de la concentración o quietud. Si después su conciencia no sigue el signo de la alegría y el placer nacidos de la concentración, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la alegría y la felicidad nacido de la concentración. Entonces su conciencia se llama no apegada internamente. Además, con el desvanecimiento del rapto, el monje permanece ecuánime y plenamente consciente. Aún sintiendo placer con el cuerpo, entra y permanece en el tercer jhana, por el cual los nobles declaran, él tiene una morada placentera, ecuánime y plenamente consciente. Si después su conciencia no sigue el signo de la ecuanimidad y la plena conciencia, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la ecuanimidad y la plena conciencia. Entonces su conciencia se llama no apegada internamente. Además, con el abandono del placer y el dolor, y con la previa desaparición de la alegría y la pena, el monje entra y permanece en el cuarto jhana, el cual carece de dolor y placer, y posee la pureza de la atención debido a la ecuanimidad. Si después su conciencia no sigue el signo de la carencia de dolor y placer, no queda vinculado ni encadenado por la gratificación en el signo de la carencia del dolor y placer, entonces su conciencia se llama no apegada internamente. Bien, entonces acá vemos conciencia externa, distraída, y conciencia interna, digamos, apegada internamente. Seguimos con la declaración del Buda. ¿Y cómo, amigos, hay agitación debido al apego? He aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta e indisciplinada en su dama, se refiere a la forma material como yo. O sea, el cuerpo es mío o es mi yo. O al yo como poseedor de la forma material. Hay un yo que tiene un cuerpo. O a la forma material dentro del yo. ¿Sí? Es decir, hay un yo superior, dentro de ese yo superior hay una parte del cuerpo. O al yo dentro de la forma material. Hay una almita que está dentro del corazoncito, ahí adentro. Esta forma material cambia y se convierte en otra cosa. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Sí, ¿cómo? ¿Qué forma material? El cuerpo cambia y se transforma en otra cosa. Para la percepción. No, cambia. ¿Tu cuerpo es el mismo que hoy a la mañana? Ah, no, Bien. entendí. Con el cambio y la conversión de esa forma material a dólares, con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia se preocupa por los cambios de la forma material. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la forma material. Surgiendo juntos, permanecen obsesionando su mente. Debido a que su mente está obsesionada, él está ansioso, angustiado y preocupado, y debido al apego surge la agitación. ¿Sí? Estoy enfermo. ¿Sí? Me estoy volviendo viejo. Me creció mucho el pelo. Estoy gordo. ¿Sí? Entonces, cuando la forma material cambia, su conciencia se preocupa por los cambios. Pero si yo les hago la pregunta directa, ¿la forma material es permanente o impermanente? Impermanente, venerable Señor. Es así. ¿Y lo impermanente trae felicidad o infelicidad? Infelicidad, venerable Señor. Entonces, si hay algún tipo de apego y avidez por el cuerpo, por lo que me pasa en el cuerpo, mi conciencia va a estar como agitada. Me está preocupado. Eso ya le pasa a los niños. Obviamente, que son nuestros maestros. Mirá cómo te miro. Los niños no son maestros, los niños son en general muy inocentes y a través de sus acciones nos reflejan lo estúpidos que somos o cuando nos apegamos a algo. Porque en esa cosa de no poder responder, te miran como diciendo, ¿qué crees que haga?
No, me acordé de mi nietita Luga de 8 años que no quiere que mi nietita Julia deje de ser bebé. Obvio, claro, No, que no crezca, que no crezca. claro. Tiene 8. Como la impermanencia. Totalmente, totalmente. Negada. Y por el momento, y los niños en ese lugar también aceptan a veces mucho más rápido esa impermanencia. Por eso sus cambios de humor son tan veloces. Pero están mal y a los 2 minutos ya están. Ujú. Sí, sí, cuando tienen 4 o 5, el abuelo se murió. Y por ahí hacen un proceso de tristeza de sus cosas, pero Pero lo viven bien. Rápido, sí. es mucho más veloz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es maestro el niño porque el niño no tiene la intención de enseñar. Un maestro tiene la intención de enseñar. Claro, está en el presente por su condición. Por su condición momentánea de la mente, pero siempre y cuando vos le compres lo que él quiere, o lo lleves donde él quiere, si no te va a mostrar enseguidita la condición humana. Sí, ya lo ¿Sí? Y si ya tiene 7, 8, te puede mostrar la crueldad, Ujú. y te puede mostrar que puede matar a un animal, se muestran también un montón de cosas, ¿sí? Y que puede pegar, Y que puede hacer un daño, ¿sí? Un montón de cosas, puede robar, mentir. mentir, ¿sí? O sea, puede hacer un montón de cosas, ya su mente empieza a trabajar, por eso es tan importante inculcarle los preceptos a los chicos. No como una moralidad, sino como que se den cuenta cómo se sienten y cómo está su mente cada vez que cometen un acto que es dañino para sí mismo y para los demás. Solamente eso. No como moralismo. No. ¿Cómo estás ahora que hiciste esto? Mal. Bien. No lo hagas más. Entonces esta cosa yo no me arrepiento de nada es un poquito peligrosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando me duele cuando medito el cuerpo? ¿Qué sucede cuando me duele porque tuve un accidente? ¿Qué sucede cuando me duele porque tengo una enfermedad? ¿Qué hago yo con ese dolor? Lo recreo. Exactamente, lo alimento y empiezo a pensar en eso, empiezo a pensar en eso. Por eso esta indicación de que si aparece un dolor en la meditación, hagan 6 R's. Si ustedes vienen con un dolor a la meditación, cuidado, presten atención. No se queden 2 horas sentando si ese dolor continúa porque se están lastimando. Es muy importante diferenciar una cosa de la otra. Eso significa que me siento menos tiempo, camino y me vuelvo a sentar. Confusión. Exacto, es una condición, con la columna la está trayendo. Yo, por ejemplo, tengo una cosa acá en la clavícula desde hace unos años y es un dolor que yo tengo por fuera de la meditación. Cuando me siento, a veces aparece. Bueno, ya tomé mis recaudos y cada vez es menor. Y la meditación ya casi me aparece. Pero presto atención, porque hay algo ahí que está tocando algún nervio. ¿Sí? Entonces son cosas que hay que prestar atención. Ahora sí, yo salgo de la meditación, se me va el dolor, está claro qué está pasando. Hay demasiada presión mental y el cuerpo se pone duro. ¿Sí? Entonces fíjense que la palabra es obsesionando la mente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno se obsesiona con esto? Encontramos que se cristaliza. Se queda cristalizado, la conciencia queda como cristalizada alrededor de un evento, alrededor de algo. Queda dura, queda fija. Eso es un trauma, un congelamiento. Claro, cristalizado está congelado. ¿Cómo? Congelado. Entonces no se mueve, no se puede mover. Entonces todo el tiempo eso genera como un campo de gravedad que atrae a la mente todo el tiempo. Es muy importante entonces en ese sentido no ir ahí, ¿Cómo no? no ir ahí con la mente a ese lugar. Hacer 6 R's. No, no ir con la mente al dolor que produce ese trauma. Pero si va, si aparece. Si aparece, hago 6 R's. Pero una cosa es eso, otra cosa es no ir con intención directo a eso. ¿Sí? No tiene sentido. El dolor que... Es el deleite, el regodeo, el dolor. ¿Sí? Te quiero mostrar cómo me duele, porque si yo te muestro todo lo que a mí me duele, vos me vas a prestar atención, porque me duele mucho. Y entonces me vas a querer mucho. No me decís dónde me vas a querer, si acá o en Dinamarca, pero me vas a querer mucho. Yo te quiero mucho lejos.
¿Entendés? Entonces esto también es algo que muchas personas a través de su dolor físico se vinculan y están muy identificados. Ah, me duele, te conté. Como de victimizarse, la víctima. ¿Sí? ¿A dónde empieza a surgir esto? Juntan a hablar de ¿Sí? sus enfermedades. Empieza a ver esto. Algo de vampire, por eso. También, también. Una También. fibromialgia. Hay muchas condiciones, no le pongo nombre a ninguna enfermedad. Digo, cuando la persona reacciona hablando de esto, o las personas que van a los médicos, todas las semanas van al médico, cuando lo que quieren es que las escuchen. En vez de ir al médico, anda con un amigo, no te busques una enfermedad. Sí, es lo mismo, es una identificación momentánea con el dolor, con algo que está pasando y que no te gusta. Pues querés rápidamente buscar una explicación. Eso no hace falta ni que sea físico, puede ser mental. Bueno, esa es la otra cosa que ahora vamos a ver. Y como amigos, surge, se refiere, hay agitación debido al apego. Hay aquí una persona común e ignorante que no tiene respeto por los nobles y es inexperta e indisciplinada en su dama, se refiere a la sensación como yo, o a la sensación, al yo como poseedor de la sensación, o a la sensación como dentro del yo, o al yo dentro de la sensación. ¿Sí? O se refiere a la percepción como yo, o como el yo adentro de la percepción, o como la percepción que es una cosa grande y el yo anda dando vueltas por ahí, o como el yo dentro de una enorme percepción, somos percepción. Se refiere a las formaciones mentales como el yo soy lo que pienso, ¿sí? O al yo que piensa, el yo tiene formaciones mentales, soy yo el que piensa. O a las formaciones mentales que están adentro del yo, o hay formaciones mentales, todo es mente, y el yo está ahí adentro. O se refiere a la conciencia como el yo, o al yo como poseedor de la conciencia, o a la conciencia dentro del yo, o al yo como dentro de la conciencia, ¿sí? Es decir, mi yo está dentro de una conciencia cósmica. Hay una conciencia, todo es conciencia. Mi yo está ahí adentro. Esa conciencia de ¿Sí? Dios. Claro, claro, conciencia, Dios, ponerle el nombre que quiera. ¿Sí? Ahora que en la era New Age está tan de moda la conciencia, sin saber bien de qué se está hablando, y hay una conciencia grande que lo abarca todo, que de alguna manera tiene un plan, y vos tenés una misión. Esa conciencia cambia y se convierte en otra cosa. La sensación cambia y se convierte en otra cosa. La percepción cambia y se convierte en otra cosa. Las formaciones mentales cambian y se convierten en otra cosa. Y la conciencia cambia y se convierte en otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que los 5 agregados, los 4 agregados mentales cambian y se convierten en otra cosa. ¿Son permanentes o impermanentes? Y lo impermanente trae felicidad o felicidad. ¿Sí? Pero fíjense, cambia todo el tiempo, la sensación está todo el tiempo cambiando. Es irónico, ¿no? Como estamos con alguno de estas 5 agregados buscando de algún modo hacer ancla. Ah, ya encontré. Ah, ya la tengo. Ya estás agarrado. ¿Por qué? Porque creo que si es esto, es siempre esto. Opinión personal. Y permanencia. ¿Crees que es permanente? Yo siempre que a la mañana me baño, medito bien. Yo siempre que cuando me levanto a la mañana, claro, Voy a sentar más lejos. ¿entendés? Yo siempre que a la mañana yo siempre me levanto y tengo sueño. Entonces me voy a dormir. No, quédate. Pero estaba así la mente. Ah, no, ni idea cómo estaba la mente. ¿Pero qué estabas haciendo? Meditando. Presta atención.
no te vayas. No, pero estás muy agitado. ¿Y? Te está hablando de eso, Mahakachana. Te está diciendo, no importa si está agitado. ¿Por qué te identificás? Si son burbujas. Surgen, cesan. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta exageración? No, porque es mi sensación. Porque son mis pensamientos. Porque es mi ping-pong. Es mío. No lo soporto más. Y bueno, lo soportes o no, va a estar ahí. Y más nervioso te pongas, más japoneses y chinos vas a tener jugando al ping-pong. Sobre todo chinos, que son los campeones del mundo y juegan increíble. Pues si te bañas. Entonces, cualquiera de estos 4 agregados cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y la conversión de esos 4 agregados, sensación, percepción, formaciones mentales o conciencia, la conciencia, es decir, el proceso que reconoce los agregados, se preocupa por los cambios. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia. Surgiendo juntos, permanecen obsesionando su mente. Debido a que su mente está obsesionada, él está ansioso, angustiado, preocupado y debido al apego surge agitación. Entonces, si yo tuve un accidente o tengo una enfermedad, tengo una condición para la preocupación. ¿Está bien? Hay una condición. El asunto es cuando yo intento agarrarme de esa preocupación o rechazarla y huir. Esto es lo que tenemos que entender con condiciones. Hay una condición, ok. ¿Qué hago en mi mente con eso? Y como amigos, la agitación no surge cuando no hay apego. He aquí un noble discípulo bien entrenado que respeta a los nobles y es experto y disciplinado en su dama. No se refiere a la forma material como yo, o al yo como poseedor de la forma material, o a la forma material como dentro del yo, o al yo como dentro de la forma material. Esa forma material cambia y se convierte en otra cosa. Con el cambio y conversión de esa forma material, su conciencia no se preocupa por los cambios de la forma material. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia. Al no surgir juntos, no obsesionan la mente. Dado que su mente no está obsesionado, él no está ansioso, angustiado ni preocupado y debido a que no hay apego, no surge la agitación. No se refiere a la sensación, no se refiere a la percepción, y no se refiere a las formaciones mentales, y no se refiere a la conciencia como un yo, o al yo como poseedor de estos 4 agregados mentales, o a los 4 agregados mentales como dentro de un yo, o al yo como dentro de cualquiera de estos 4 agregados mentales. Entonces, estos 4 agregados mentales cambian y se convierten en otra cosa. Con el cambio y conversión de estos 4 agregados mentales, su conciencia no se preocupa por los cambios que se producen en ellos. Los estados mentales agitados nacen de la preocupación por el cambio de la conciencia o de los agregados. Al no surgir juntos, no obsesionan su mente. Dado que su mente no está obsesionado, él no está ansioso, angustiado ni preocupado, y debido a que no hay apego, no surge la agitación. Ustedes han vivenciado esto de manera temporal en el retiro. Y es muy agradable. Cuando no pasa y tienen la mente agitada, lo que hace Mahakachana es explicar por qué. Porque uno se apega, se preocupa, tiene miedo. El que tiene miedo lo alimenta. Entonces, no importa a qué le tengo miedo, no importa a qué no le tengo miedo, no importa el porqué del miedo. Simplemente es una formación que hay que dejar ir. Amigos, el bienaventurado se levantó de su asiento y fue a su morada después de dar un resumen en pocas palabras sin exponer el significado detallado. Esto es, ahora veamos la declaración inicial. Monjes, una persona debe examinar las cosas de tal manera que mientras las está examinando, su conciencia no esté distraída ni dispersa externamente, ni apegada internamente. Así, al no aferrarse, no se agita. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa examinando? Observando. Meditando. ¿Cómo? Meditando. Entonces, cuando uno observa, cuando uno medita, está observando un objeto alrededor de un objeto sano.
Pero cuando uno tiene que pensar o ponderar sobre cualquier aspecto de la vida, es muy importante cómo tengo la mente. Si no, no puedo observar sin agitarme, porque estoy identificado. No observo sabiamente. Si su conciencia no está distraída ni se dispersa externamente, ni apegada internamente, y así, al no aferrarse, no se agita, para él no hay un origen del sufrimiento. Importante esto, porque no surge del nacimiento, la vejez y la muerte en el futuro. Así es como entiendo el significado detallado de este resumen, tal como lo he expuesto. Ahora, amigos, si lo deseáis, id a ver al bienaventurado y le preguntáis sobre el significado de esto. Así como él os lo explique, así deberían recordarlo. A continuación, los monjes se deleitaron y regocijaron en las palabras del venerable Mahakachana. Se levantaron de sus asientos y se dirigieron al bienaventurado. Tras rendirle homenaje, se sentaron a un lado y le expusieron todo lo que había tenido lugar después de que él se había retirado y agregaron: entonces, venerable señor, nos fuimos a ver al venerable Mahakachana y le preguntamos por el significado en detalle. El venerable Mahakachana expuso el significado para nosotros con estos términos, declaraciones y frases. Mahakachana es sabio, monjes. Mahakachana tiene una gran sabiduría. Si me hubieras preguntado a mí por el significado detallado, lo habría explicado de la misma manera que Mahakachana lo ha hecho. Tal es su significado y así debéis recordarlo. Esto es lo que dijo el bienaventurado. Entonces los monjes se mostraron satisfechos y deleitados en las palabras del bienaventurado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar de este sutta? ¿Sí? Podemos observar de vuelta, desde un lugar nuevamente un poco más breve, los eslabones del origen dependiente. Vemos cómo la avidez, esa agitación, está en relación a lo que veníamos hablando ayer, de los 5 agregados, o sea, de mentalidad, materialidad y conciencia, y cómo a través de esa sensación surge esta agitación, me gusta, no me gusta, y de ahí el apego, que es lo que trae luego la obsesión, el obsesionarse. ¿Por qué me pasa? Empiezo a pensar en las causas de qué me pasa, y esto que siento, y me pasa porque mi familia es así, y me pasa porque yo hice tal cosa, y viene ese papancha que es abrirle la puerta a Mara, ¿sí? Hay tal proliferación mental que después de hacer esos 5 o 10 minutos, ya no sé dónde estoy. Ya no sé dónde estoy parado. Entonces, tengo que frenar, hacer 6 R's y recordar, ¿no? Que al hacer 6 R's vuelvo ¿a qué? Al objeto de meditación, al amor benevolente. Esté meditando o no esté meditando. ¿El miedo de dónde surge? Del deseo sensual y la aversión. El deseo sensual y la aversión. Un anagami no tiene miedo. No entiendo por qué surge del deseo sensual y la aversión. Quiere y no quiere, ¿no? Pensalo. El miedo está ahí, ¿viste? Cuando surge el miedo es una cosa psicológica. Es una emoción psicológica que podríamos decir que compartimos con los animales, por ejemplo. Es una emoción y no una sensación. Es una emoción, sí. Que O sea, un pensamiento. sí, que necesita tiempo psicológico para surgir. Necesita tiempo. Pero vos, por ejemplo, tuviste un accidente o cruzaste la calle y saltaste y pasó un auto y cuando lo hiciste no tuviste miedo. El miedo viene después. Lo que podría haber. Exacto, vienen las especulaciones. Ahí surge el miedo. ¿Por qué? Porque hay aversión a eso. Y lo que pasó no es lo que yo quiero. O algo así. ¿Sí? El deseo sensual también conduce al miedo de perderlo. Tengo esto, quiero más. Tengo miedo de no tenerlo más. Y en la meditación,
Cuando perdemos algo que nos gusta, parece miedo. No necesariamente. Va a aparecer aversión por ahí. Pero el miedo aparece en ciertos momentos del entrenamiento meditativo, que puede surgir como el miedo a que si sigo meditando me voy a morir o voy a desaparecer. ¿Viste? Ahora me da miedo, llego a la esfera de la nada y voy a estar en la nada. ¡Wow! Voy a morir, voy a dejar de existir. No. Entonces, el, el miedo tiene esa incertidumbre, ¿viste? Pero que tiene que ver con que está pensado. Y la duda tiene que ver con el miedo también. ¿Sí? Por eso la entrada a la corriente disminuye un montón el miedo. También cuando hubo un trauma, ¿no? Y uno reviva ese trauma. Sí, surge el Puede miedo debido a las formaciones mentales que hay, Mm. de aversión, Sí, entonces vuelve de vuelta eso. Y puede venir miedo, enojo y vergüenza, Mm. encadenados. ¿Qué le dije? ¿Eso en respuesta a qué? Al trauma. En general, las emociones que están detrás del trauma son miedo, enojo y vergüenza, en ese orden. Una situación traumática. Entiéndase una situación traumática como algo que dentro de la vida de una persona, la persona no puede, no puede, su sistema nervioso no puede abarcarlo. Lo que para vos puede ser un trauma, para mí puede no serlo. Por ejemplo, hay muchos casos de los nenes jugando en la pileta y que se ahogan unos a otros, ¿viste? Y para algunos es un juego y para otros es un trauma. Para otros es un trauma. Y el trauma se sella cuando, en este caso, el niño, la persona no encuentra espacio y tiempo para descargarlo. Un ejemplo para hablarlo. Descargarlo. En el proceso de- Por ejemplo, el proceso de descargar implica en general lágrimas, temblor. militar. No, eso es otra cosa. El proceso biológico estoy describiendo yo. El proceso Ah. biológico que hay. El proceso biológico de descarga que tiemblan, ¿viste? Y todo eso, por ejemplo, muchas veces pasa en los accidentes, que los cargan en las camillas, empiezan a temblar y los agarran. Y es lo peor que le puedes hacer, porque es el sistema nervioso alargando toda la tensión. O después de las operaciones. Después del parto. Eso es lo que me pasó a mí con la cesárea, la primera cesárea. Y al no haber descargado, me quedó ahí el trauma. Si te sedan, Claro. Puede ser igual que después de que se vaya la sedación aparezca, ¿eh? Porque Sí. el cuerpo es muy... es más difícil, pero es más imposible. Claro, el cuerpo todo el tiempo busca homeostasis, o sea, en algún momento te lo va a hacer salir porque necesita balancearse. Pero O sea que la descarga es física, es biológica. física y mental. O sea, también hay un alivio mental. Es la Ey. energía que juntaste para resolver la situación en el momento, que como no hubo respuesta de huida o lucha, sino que te paralizaste, Ujú. entonces quedó esa energía como cargada en el cuerpo, pero no pudo efectuarse la acción. Ujú. No se produjo el descenso, Se ¿viste? tiene que mover. Claro. En líneas generales esto pasa si, por ejemplo, ocurre una cosa así y el padre lo abraza o la madre lo abraza al niño o a la niña, listo. Entonces no queda más que una experiencia fea, pero no traumática. Claro. O sea, el contacto. La condición. Sí, lo que pasa es que hay que estar muy atentos, ¿sí? Claro, depende del niño. Depende del niño, la situación, no es para todo el mundo igual, lo mismo un adulto. Yo hace unos años atrás estaba yendo con un amigo en el auto y estas cosas de las bicisendas doble carril. Y venía una mujer que iba a buscar al hijo a la escuela en cualquiera, con anteojos negros, con el celular en la mano, En bici. en bicicleta, en contramano de donde venían los autos. Por la bicicenda, era válido lo que estaba haciendo, pero venía
poderosamente distraído. Entonces se mandó por la calle y yo frené porque la vi. Pero atrás venía una mujer con un bebito atrás. Entonces, ¿manejaron alguna vez con un niño atrás? La bici. No, un auto, con un un nene auto. atrás. Que puede estar al mediodía con hambre, a los gritos adentro del auto. Y la mujer cruzó así, ¿viste? Venía, chop, tienen que frenar porque ando en bicicleta. La llevó por delante. Le pegó a la bicicleta y cayó sobre el parabrisas. Y al piso. La mujer con el bebé, imagínate, la mujer adelantó el auto, sacó al bebé de atrás, vino porque la había atropellado a la mujer, y la mujer esta estaba, a simple vista no estaba, se había dado un golpe en la cabeza, o sea que no sé cuán grave había sido, pero estaba furiosa porque la habían llevado por delante, y yo me bajé del auto y le dije a la chica, llamar a la ambulancia, y se acercó un hombre que pretendía ayudar, y empezó con una voz muy fuerte a decirle, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Y la mujer estaba ida del golpe, ¿viste? Le dijo, ¿cómo la miró a la que la atropelló y le dijo, ¿cómo vas a manejar así? Porque tenía que decirle algo. Y la mujer lo miraba, ¿viste? Y yo digo, perdóname, hablale más suave, no le hables así. Le dije, acaba de tener... Sí, creo, suave, suave, porque tiene un golpe en la cabeza. Sí, le veo el golpe en la cabeza. Estoy viendo lo que tiene en la cabeza. Entonces yo le dije, espera. Entonces me le acerco, me agacho y me pongo a la altura de ella. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice el nombre. Le digo, no me acuerdo el nombre. Fulanita, ¿te molesta que te apoye la mano en el pie? ¿Te duele el pie? No. Entonces le apoyo la mano en el pie y se larga a llorar. Y me dice, ¿me abrazás? Sí. Porque ir y abrazarla puede llegar a ser, claro, ¿viste? Sí, claro. Entonces Impasivo. todo fue despacito. Bueno, después llegó la ambulancia. Entonces, lo que sucede con los traumas es eso. No, claro, yo cuando dije contacto, habías dado el ejemplo de un hijo y un padre. Sí, pero también con el niño hay que ver, ¿viste? ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancia y cómo? Claro, pedirle permiso también para O eso. sea, ¿estás bien? ¿Cómo estás? O sea, ¿qué necesitas? ¿Viste? Por ahí el nene se te tira y te abraza, queda todo dicho. Otra persona puede ser llevada por delante por un camión. ¿Cómo está? Sí, me la puse. Y no le pasa nada, va a tener por ahí movimiento, pero no le puso porque nada, el sistema lo puede tolerar. ¿Entienden? Y por ahí está más grave o es peor. Y bueno, esto es lo que sucede a veces con la gente que, por ejemplo, pasa, digo, las víctimas del holocausto, por ejemplo, ¿no? Que tenés tanta variación, o el proceso militar. Tenés tanta variedad, gente que termina suicidándose, los excombatientes de Malvinas, y gente que tiene mucha resiliencia y nada, lo acepta, lo libera, lo deja y tiene una cicatriz que le ha enseñado algo. Como Víctor Jara. Claro, como tantos, ¿viste? Entonces es como algo importante, que por eso no hay mi sufrimiento es más duro que el tuyo. ¿Sí? Mi sufrimiento es peor que el tuyo. Yo soy el dueño del sufrimiento. ¿Qué te pasó? No sabes lo que me pasó a mí. Ah, no sabes lo que le pasó a ella. Este tipo de comparaciones, de a ver quién sufre más, no están buenas. Entonces, lo que podemos observar ahora, entonces, que el Buda lo que nos dice de una manera muy amable es, presten atención, ¿dónde está su mente? Porque aún en un estado saludable, puedo volver ese estado saludable un infierno. Puedo volver la meditación, que es un método muy, esta meditación, el twin, un método muy exitoso para ir aliviando el sufrimiento, lo puedo volver cualquier cosa. Pero tengo que estar atento. Tengo que estar atento en el sentido de seguir las instrucciones que se dan, porque las instrucciones vienen del Buda. ¿Estás con el objeto de meditación? No, estaba en cualquiera. Bueno,
Mejor estate con ese amor benevolente. Entonces vas a ver que te acordás de las cosas, no te llevas las cosas por delante, ¿sí? No digo que no te pueda pasar, pero estás más atento. Vieron que cuando ustedes se tienen que prestar atención al objeto de meditación al caminar, ay, la meditación caminando me complica. Bueno, hacelo de manera tal que te resulte estar con ese sentimiento. Por ahí no podés caminar como un soldado, perseguido por los tanques. Por ahí tenés que caminar a otro ritmo, que tiene actividad, pero que, estoy ahí. En otras palabras, disfrutá de ese sentimiento al caminar. Estate con ese sentimiento. ¿Me entienden lo que pasa? ¿Dónde viene la confusión? ¿Por qué la meditación caminando es tan importante? Porque la meditación caminando tiene que ver con las actividades que hacemos. Claro. En silencio. Puedo cocinar en silencio. Yo, por ejemplo, los que viven solos. Los que viven solos. ¿Sí? Tienen muchos tiempos de silencio los que viven solos. Porque no hablan. Bueno, puedo estar con la mente haciendo todo. Los que no vivimos solos, el silencio es... Más cuando tenés hijos. Sí. Claro, uno grita, el otro va. Es más complicado. Es más difícil de estar con esa mente porque rápidamente hay un grito y a veces es un grito muy fuerte, muy agudo que te lastima el oído y es como si te dieran un cachetazo. Entonces, upa. Pero entienden lo que les quiero decir. Entonces, las actividades cotidianas se pueden hacer con el amor benevolente e inclusive pueden entrar en llana haciendo las cosas diarias. ¿Puedo consultar una cosa así como muy cotidiana Sí. en relación a esto? A los miedos y a que uno por ahí los convierte en un desafío, que no sé si está bueno ponerle esa carga. ¿De desafío? Claro, ponerle, a mí me da miedo salir a la ruta manejando. Entonces estaciono el auto ahí en el pueblo y me tomo un bondi a Córdoba. Sí, Entonces miro por la ventanilla, y la disfruto. sí, Pero yo podría ir en auto, sí. más cuando cargo instrumentos. Claro, sí, 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 te entiendo. Y entonces tengo como la duda, ¿qué tengo que hacer? ¿Enfrentarlo, meterme en la ruta, pasarla mal y hacerlo como hacen todos los normales que manejan? ¿O respetar, bueno, listo, ando por acá y... Mirá, lo Por ahí principal... no sé si tiene que ver la Sí, pregunta, sí, pero... sí, tiene mucho que ver. Lo principal de todo esto, lo más importante es primero, cuando vos tenés que manejar y tengas que manejar, porque por ahí llevas instrumentos y es más complicado y a vos te resultaría más fácil hacer todo el trabajo con el auto. Lo primero que tenés que hacer es amor y benevolencia en tu mente. Luego, cuando viene el miedo, 6 R's. Y al manejar, amor y benevolencia. Al practicar el amor y la benevolencia, cuando vos manejás, vas a ver que vas a manejar tranquila a una velocidad donde vos estás atenta. No necesariamente es la velocidad de la masa de autos, pero si vas al carril lento, vas al carril lento, porque lo que a vos no te interesa es llegar apurada, sino estás disfrutando del viaje. Entonces manejar se va a transformar en algo muy bonito. Y es meditativo también. Siempre, todo lo que hagan es meditativo. Entonces, por eso es muy importante. Esto hace que si después te pasa algún accidente con el auto, mi recomendación es que no escuches la radio, no te pongas el celular, silencio, con el amor benevolente. Entonces vas a ver que cuando vos manejás, podés mirar y vuelve la mente a ese amor benevolente, vas mirando, prestas atención, no cierres los ojos. ¿Cómo? No cierres los ojos. No. Bueno, menos que me avisa. Y el juez decía, pero tú estabas atenta, yo estaba atenta. No a la ruta. Entonces vos te vas a dar cuenta que vas y venís. Vas y venís entre esa mente amorosa y las cosas que suceden en el camino. Y es muy rápido, vas a ver que tenés unos reflejos mucho más altos y la mente está mucho más tranquila. Entonces, si vos cultivás eso al manejar, vas a perder el miedo.
Es verdad que cuanto más alegre y más amorosa, benevolente está la mente, menos miedo surge. Claro, sí, Ante seguro. todo. De Porque cualquier está compuesta, situación. ¿entendés? Porque está compuesta en sí misma. Y por otro lado, si deciden el bonding, también. Claro, no, La mente no 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 recriminarse, tenga todo no. esto que vos dijiste, ¿no? Si voy, no voy. Ujú. Yo disfruto el viaje, leo. Claro, ¿no? También eso. O sea, todo está bien. Ujú. ¿sí? Sí, sí. Entonces no es una cuestión de desafío, es una cuestión de que si una vez lo tenés que hacer, porque venís, vas con la viola, vas con la flauta, vas con los bongos, no sé, vas con, ¿entendés? Sí. Vas con la marimba, ¿viste? ¿Cómo hago? Bueno, llevo el auto. El balafón. Claro, que es una cosa, voy con el auto, entonces esta cosa. Entonces vas a ver que manejás diferente, disfrutás del contacto inclusive con el volante, ves el paisaje, sin perderte, simplemente disfrutás de los colores de los autos, de los árboles, y es un hermoso viaje, Ujú. es eso. Pero ¿por qué es un hermoso viaje? Por cómo está tu mente. Ese mismo viaje, ese mismo paisaje puede ser infernal. Como la meditación puede ser infernal cuando hay fuerza, 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 quiero que pase. Eso vale para todo lo que hacemos. Eso vale para cualquier actividad. Así es. Mm. Y para cualquier cosa que nos dé miedo. Yo contesté eso. Después habría que ver a qué llamamos cualquier cosa que nos dé miedo. ¿Sí? Yo quiero tirarme en bungee jumping. ¿Qué? Eso pasa. ¿Qué es eso? Eso pasa. Tranquilo. A ver, yo quiero escalar el Everest en remera, como hace el mejor escalador del mundo, pero me da miedo. No lo hagas. Pero si tengo la mente imbuida de amor benevolente, te vas a congelar y morir. Con la mente con amor benevolente. Pero, ¿me entendés lo que te quiero? Cualquier cosa no sé. Sí sé que esto te puede ayudar a disolver traumas, a ayudarte a comprender mejor cómo surgen y cómo cesan esos traumas. Eso sí, te va a ayudar a atravesar momentos más oscuros, sin que se vivan como oscuros, sino como que vos lo dejas ir, ese apego, que el miedo es un apego, ¿sí? Porque es una sensación desagradable, una avidez que trae, yo tengo miedo porque, Una explicación, una opinión personal. de por qué tengo miedo, ¿sí? Cuando lo único que hay que decir es hacer 6 R's. Y me quiero poner una manzana acá porque tengo un amigo que tira el arco y flecha. No lo hagas. Y es cierto. No es, claro, no es necesario pasar por esa experiencia. El miedo también puede ser señal de alarma, ¿no? O sea, no te da miedo. No, no, son 2 emociones diferentes. Ah, El alerta es una emoción que si vos le prestás atención disminuye considerablemente el riesgo de que tengas un trauma ante un evento, mm. porque ya está preparado el cuerpo. Entonces ante un evento el cuerpo está listo. Esta es la razón, por ejemplo, que se da con los luchadores, los boxeadores o los que practican artes marciales, que viven trauma tras trauma, 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 no se traumatizan. Y el choque de atrás del Sabe. espejo. Eso, claro. ¿Cómo? El choque de atrás. Porque, no es porque saben, porque vos no sabés lo que te va a pasar. Y vos estás luchando y no sabés, y si se te quiebra un brazo, porque te pueden quebrar un brazo. No es la intención, pero un accidente puede pasar. Pero tu mente está tan en alerta, está todo tan en alerta que vos, el sistema nervioso lo considera. No es, ahora, si se te cae una bañera del techo y te rompe una gamba, y ¿me entienden lo que les quiero decir? O sea, el alerta es una suave activación. Se llama así, una suave activación del sistema nervioso. Está como, a ver, vamos a ver con cuidado. Vos vas caminando a la noche Me iba a decir. y hay una sombra en la esquina, hay una alerta. Mm. Todavía no es miedo, es atención. Ahora, no, esto debe ser esto, y pasa un perrito que está aumentado por. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero, por ejemplo, si vos vas a un camino ¿cómo se llama? De precipicio, o Sí, ves lo que tenés que hacer y decís, no, yo acá no me animo. sí.
bueno, como el miedo que me dio eso, me protegió. De No es poder miedo, meter eso es aversión. Es aversión. aversión. Lo primero que surgió fue aversión al precipicio. Eso no. Eso es lo primero. Después viene el miedo, que es, ¿y si me caigo? ¿Qué pasa ahí? O viene uno de los hermanos. Y si me caigo, eso sí, ya necesitas una explicación. Pero lo primero es rechazo. Pero no es que también uno tiene que tener un criterio que puede hacer hasta dónde uno puede. no Claro, puede. pero el criterio, en ese sentido, ¿de qué manera lo vas a desarrollar más? ¿Con miedo en la mente? ¿O con... Pero no es miedo la palabra, ¿no? Y la alerta que vos Claro, decías. es una alerta. Claro, la alerta sí, pero la alerta no es un estado. La alerta es atención. Claro, claro. Estoy atento. Mm. Estoy atento a a lo que está ocurriendo. Y la mente. ¿El vértigo a la altura? El vértigo a la altura es un traumita de alguna índole. Ah, Y tiene que ver con no poder controlar cierta cosa. Lo mismo cuando suben a la autopista y agarra esa. Son cosas que son como, viste, se me va de las manos las cosas. la bicicleta. Nosotros leemos que los aterrorizados estrépidos. Exactamente, sí. Eso es. Ni más ni menos. Por eso cuando tienen una meditación difícil o varias meditaciones difíciles, los aterrorizados intrépidos sean. Y que los afligidos se despojen de todo dolor. Hay que ser intrépido. El Buda dice que la persona que practica tiene que ser intrépida. Una pregunta por lo del sutta. Entonces el Buda a los monjes le pedía que siempre tengan el objeto. Claro, ¿sí? Hay una pequeña anécdota de un maestro y un novicio, que el novicio le pregunta al maestro, ¿cuál es la diferencia entre los mundanos y nosotros? Que vos tenés un solo problema y los mundanos muchos. Tu único problema es el objeto de meditación. Tu único tema es el objeto de meditación y el de los mundanos es Dios. diverso. Y cuando se llega al estado de santidad solamente queda en ese estado. Ya es una total transformación. No hay necesidad de nada de lo otro. Eso quería saber, ¿cómo se van incorporando los llanos a la vida cotidiana de uno? Practicando considerablemente bastante tiempo por día. Pero quiero decir que ponerle, bueno, medita tanto tiempo por día, y eso solo se va sentando y va entrenando la Cuando vos dejás de hacer la meditación sentada, te dedicas a meditar cuando cocinás, te dedicas a meditar cuando te bañás, es decir, llevas tu atención al objeto de meditación y seguís con él, y con la mente cuando está maleable, porque vos has meditado 3 o 4 horas, entras en llana haciendo cualquier cosa. O al revés, que es una cotidiana y entonces ya. Sí, sí, pero quiero decirte, es una determinación de seguir meditando mientras hago las cosas. Claro, porque si no, es medio como una curiosidad entrar en el llano. No, hay otra razón muy importante, Adriana. Hay otra razón muy importante que es cada vez que ustedes entran en llana, tienen una cantidad de mérito, porque en ese momento no hay avidez. Se limpia Sankara. En ese momento lo que está pasando es que están teniendo formaciones, o sea, hay formaciones, perdón, vamos a hacerlo, no hay avidez. Las formaciones que hay son muy puras, El mérito es un karma muy positivo, positivo. digámoslo. Entonces lo que va a suceder es que cuando eso dé fruto, por ahí vos renacés en otro plano, o renacés con una mente en este plano, con una mente que tiende a la cesación muy fácilmente. Entonces tenés 20 años y entras en la corriente. Hiciste un año de meditación y entraste. En general, cuando ves personas que hacen eso, es que en otras vidas han cultivado la meditación muchísimo tiempo. Nosotros estamos acá. Nosotros también podría hacer eso. Claro, porque En otra vida en otra vida por ahí meditaron. O hicieron un mérito considerable. Todos los que estamos acá, algún mérito considerable han hecho, porque primero nacieron en una época búdica, que no es tan fácil,
porque pueden haber nacido en una época donde no hay Buda. Y segundo, tomaron contacto con la enseñanza. Eso es un montón. Y entonces eso implica mucho mérito. Mucho mérito. Y el mérito se vivencia aquí ahora como un alivio y como una alegría. No es solo el futuro. Cuando estás en llano, en ese momento estás, ay, qué lindo que es esto. Es aquí y ahora, no es que tengo que depositar y que me den los intereses dentro de 50 vidas. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, cuando uno está haciendo alguna actividad y entra en llana, Ujú. cocinando, ¿se vivencia de la misma manera? Cuando te pase me contás. A mí me pasó en el baño nomás, pero Bueno, cuando te pase te contestás. Me cuesta pensarlo como en actividad, como No es muy, dinámico. no es muy importante tu opinión en ese sentido. No le des tanta importancia. Eso es que te cuesta pensar. ¿Para qué lo querés pensar? Vos tenés que vivir, no pensar. Mejor entrenalo. En vez de pensar que te cuesta, ¿por qué pensás que te cuesta? Porque lo entrenaste cuánto tiempo. En algún momento a veces me parece que, por eso te digo, vos no te escuchás hablar, pero cuando vos hablas de eso, ¿sabés lo que se ve del otro lado? Un orgullo grande como un obelisco. Me cuesta pensarlo. ¿Y por qué te va a costar si nunca lo entrenaste? Es absolutamente natural que vos al hacerlo no salga, no salga, salga, no salga, 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 no salga, salga, salga. Porque es así. Y está bien. O no, porque por ahí tengas una extremada facilidad. Pero decir me cuesta es decir, no es lo que debería ser. A mí me cuesta. ¿Cómo sabés si no lo practicaste? Bueno, lo practiqué, no practiqué nunca, pero hace un año que hago meditación. Bueno, y me cuesta. Bueno, ¿entendés por eso les di la charla antes de la charla de los llanas? Les dije, si ustedes quieren, trabajamos sobre eso. Si aguantan, no los meto en un loquero a los 2 meses de trabajar así, porque hay que trabajarlo. Entonces no puedo decir que me cuesta. Tengo que decir, tengo el deseo de practicarlo. O no. Eso es todo. ¿Entendés? No cuesta entrenar. No pensar sobre si me cuesta o no me cuesta, si es fácil o si es difícil. Ese pensamiento de me cuesta, ¿te facilita la práctica o te pone dura la mente? En otras palabras, cuando vos hiciste esa pregunta, ¿estabas con el amor benevolente en la mente? No. ¿Viste? De eso se trata. Entonces, si estás con el amor benevolente en la mente, te va a pasar, está bueno, ¿por qué no lo voy a probar? Y si no, a mí me parece. Yo opino. ¿Alguna pregunta más? Dos cosas. Sí, Una es que ya poder vivir la vida cotidiana en toda la meditación ya estaría buenísimo, ¿no? seguro, Estar en llana, digamos, ¿no? seguro. Eso Es una muy agradable. práctica que ya podemos hacer, ¿no? Sí, claro. Nosotros. Ahora, en el retiro, porque ¿qué les digo yo? Claro, Tengo claro, el objeto de ya. nutrición todo el tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Después lo otro que te quería preguntar es que si uno puede, se puede hilar una conversación y todo estando así en estado, ¿se puede qué? Hilar una conversación. Se puede estar, sí, en el primer yana conversando. Ajá. Ah. El Buda, que no hablaba ni muy lento ni muy rápido, y entiendo yo que si el Buda no hablaba muy lento ni muy rápido, hablaba bastante más lento que yo, por ejemplo, podía ir al cuarto yana entre una palabra y la otra. Ah. O sea, decía una palabra, cuarto yana volvía.
tenía esa velocidad. Y se notaba hablar pausado. Yo creo que el Buda debía hablar pausado, pero no lento en el sentido lento, sino debía tener una intención muy particular en sus palabras, y cuando él colocaba esa intención mental, era lo que sucede cuando alguien habla de lo que sabe. Lo escuchás y decís, es así, o sea, es verdad, lo vivió. ¿Vieron cuando alguien habla de algo que no sabe y dice, lo que me pasa a mí es que... No, También por eso llevaba claridad y mucha gente lo escuchaba y claro, para dormir. Solo escuchar. solo Porque escuchando. comunica con mucha claridad. Yo cuando veo la meditación estoy en llana y salgo cuando hablo. ¿Y qué? Cuando estoy guiando las meditaciones online que hacemos, en general estoy en llana, bueno, muy bien empezado, porque voy como Pero cuando siguiendo. hablas, Pero cuando hablo, salgo, diálogo. no me palabra por palabra como le pasa a los padres, pero hay ese ir y venir. Y de hecho, lo que me pasa es que a medida que va pasando el tiempo, que tengo bastantes silencios entre una indicación y la otra, no tengo ganas de hablar. Me cuesta salir para decir lo que tengo que decir. Eh, pero sí, y he escuchado bastantes personas dar meditaciones guiadas y te das cuenta que les pasa eso mismo. Sí. O sea que sí, se puede ser. Pero sí es importante cuando se conversa oír, oír, no andar pensando mientras el otro habla. Cuando estás en el amor benevolente. Exactamente. Entonces cuando vos escuchás, con amor benevolente escuchás. La gente cree que escuchar es pensar sobre lo que te dicen. No, eso es pensar. No estás escuchando nada. Pero vos le terminás de hablar y decís, sí, yo te quería hacer una pregunta. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Sí, sí, sí. ¿Qué dije? ¿No escuchaste? Estabas pensando. Por eso tenés la memoria de un mosquito. Hace 3 segundos te acabo de decir una cosa importante y ya te la olvidaste. Significa que lo que yo pienso es más importante que lo que estoy escuchando. Y ahí después se producen los conflictos. Yo te lo dije, no. Estabas pensando cuando estaba hablando. No hay memoria de lo que hago, no hay memoria de lo que decido, no me hago cargo de las consecuencias porque yo nunca lo hice, porque en realidad no te acordás. O aconsejo sin que me lo hayan pedido. Totalmente. Y cuando la charla se empieza como Hay una sensación así de que, sí, parte puede ser. eso es cuando tenemos la entrevista también me pasa eso. No, Que puede ser. No escuché lo que dijiste. Dice que se le empieza a oscurecer. se me empieza a oscurecer. Porque no es, la palabra no es oscurecer. No, se me empieza como a transformar Se te nubla los colores, o sea, como se me empieza a hacer más atenta a la visión, ¿Sí? pero al mismo tiempo siento como oscurecimiento y luz. No es que es escurecimiento o luz. Empezás a sentir que la mente se tiene movimientos. Sí, lo estoy Como, sintiendo ahora, por ejemplo. como cuando estás con el amor benevolente, que sentís que si vos cerrás los ojos hay movimientos. La mente está más permeable. Eso no es llanto. No. ¿No es que? Ya No es llanto. No es llana, pero sí es que te estás dando cuenta un poco más de tu estado mental. Sí que estás en Porque silencio. Estás relatando. Estás relatando cómo está tu O estado sea, mental. estás observando tu estado mental. Eso es escuchar. Exacto. Eso es escuchar, ¿entendés? Está en silencio. Estoy en silencio, yo escucho. Lo cansador de estas charlas no es tanto prestar atención, sino que la ruleta no para. Ese es el asunto. Si vos escuchás en silencio, de hecho tengo muchas ganas de hacer estoy dudando de leer el 140
147. En las 6 bases, los 6 veces 6, las 6 bases. Que es un sutta para leer. Que tiene, creo que 180 y pico de repeticiones. Un sutta, uno de los suttas más poderosos del Majjhima Nikaya. Porque no hay nada para, hay mucho para entender, pero no para comentar. Yo tenía ganas de hacer la prueba de leer, que ustedes estén sentados en meditación y leerlo. Que la charla del Dhamma de ese día sea eso. Entonces se lee, se termina, no hay preguntas y seguimos meditando. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque para mañana tengo el sutta, pero para el viernes, depende cómo vaya la cosa, estaba entre ese o el número 43, que es muy profundo, un sutta muy profundo. 140 y... No me acuerdo el número, es el... Sí, 147, 140 y... No, no es el de 147. ¿No te quedan 3 días de 3 charlas? Me quedan 4 días. El sábado también. Sábado también. O sea, hoy es el día 6. 7, 8, 9, sí, 3 charlas más. Claro. Sí. ¿Jueves y viernes? Sábado. Claro, sí. Jueves, viernes y sábado. Tenés tiempo de probar. Claro, quiero ver cómo se da, porque si se da por ahí está bueno ir directo ahí. Por ejemplo, este no lo tenía no lo tenía en mente. Ah, Pero me pareció muy piola por donde andan todos, algunos sí, algunos no, porque muestra un poco de que aún en un momento como estamos pasado a la mitad del retiro y hay... Esqueletos. claro, ¿entendés? O sea, tenés una meditación bárbara, tuviste varios días bárbaros y de repente aparece, ¿qué es esto? Nada, es una distracción más. Seguí adelante. No te identifiques, seguí, si vas bien. Por esto es difícil, a mí me cuesta darme cuenta cuando hay que insistir, aunque ese es el ping-pong, qué sé yo, o cuando hay que decir, bueno, puedo tocar, me tiro un rato, voy a caminar, ¿no? Pero a mí no me está claro, lo hago intuitivamente, ¿no? Pero El problema es que para eso no hay una respuesta precisa porque tiene que ver con la condición del momento y nadie mejor que vos para determinar eso. Lo que yo sí te sugiero es que cuando vos cortes la meditación, tenés que estar con el amor benevolente. sí. Entonces tenés que estar con el amor benevolente y si seguís o no la meditación, depende de varios factores. No cortes la meditación con la distracción. Si ustedes estuvieron dentro de un yana, tómense unos minutos para ver qué surge una vez que salen del yana. Qué pensamiento, qué formación, hagan 6 R's a eso. Y después de 2 minutitos pueden pararse e ir a caminar. ¿Cuáles pueden ser las razones? Que estoy cansado mentalmente. Si siento cansancio, corten. Prueben caminar, a ver si es un tema de letargo, o prueben a darse una siestita corta. Siestita corta, no 6 horas de dormir o 3 horas. 20 minutos y vuelvo al almohadón. Puedo sentir que ya está. La energía me da hasta acá. Me pongo a hacer otra cosa. Caminar o lo que fuera. Tengo dolores físicos muy fuertes, hice 6 R's, no se fue. Me quedé 5 minutos, volvieron. Hago 6 R's, me quedo otros 5 minutos. Hago 6 R's, me quedo 15, o sea, 5 minutos más y los dolores continúan y continúan y continúan. Hay algo que yo estoy presionando mucho y no me estoy dando cuenta. Puede ser útil caminar ahí. Todo esto es condicional, ¿eh? No son reglas fijas. Puedo caminar y por ahí al caminar y estar de una manera más suave con el amor benevolente, se me va el dolor y después me vuelvo a sentar y con esa suavidad vuelvo a sentarme y no tengo dolor. Puede haber muchas causas. No hay receta. Presten atención. ¿Sí? A veces pueden ser que haya varios días donde está pasando esto, como les comenté, el cambio climático nos tocó muy fuerte
muy fuerte, y los cuerpos se están adaptando. Hay más cansancio, hay más somnolencia, entonces no se puede ir contra eso. Poder se puede, pero No sirve. no sirve para nada. No sirve para nada. Pero entre eso y ya fue, no. Hay que recordar que hay que seguir meditando. ¿Sí? Hay que seguir sentándose y puede ser que la meditación sea activa y no es una mala meditación para nada. ¿Sí? Otra pregunta técnica, Sí, claro. me olvidé cuando uno está haciendo las 6 direcciones, Sí. ¿no? ¿Cómo? Cuando estás haciendo las 6 direcciones, son 5 minutos en cada dirección, Sí. pero esos 5 minutos tienen que ser estando con el objeto de meditación o en total. No, es total. ¿Me fui bien? Sí. Más o menos 5 minutos. Yo sí lo estoy haciendo, pero no estaba segura. No, lo que me pregunta ella es si vos tenés que contar los 5 minutos solo el tiempo que estás con el objeto de meditación. No entiendo. El tiempo que No importa, no entiendo. Bueno, No entiendo. No hace falta que lo entiendan. Una pregunta en relación a eso. Sí. ¿Puede pasar que uno esté irradiando un sentimiento hacia alguna dirección y después, en algún momento, siendo otra dirección, cambie el objeto de meditación? Sí. No cambia porque cambias de dirección, ¿eh? No, pero que coincida, digamos, con... Puede pasar, A mí me- eso puede pasar. En líneas generales, la mente tiene que estar muy tranquila para eso. Muy tranquila. Si no, tan rápido no es. Estamos hablando de que se está teniendo un retiro de mucha calma, de mucha tranquilidad, entonces uno se sienta y prácticamente cambia muy velozmente eso. Pero porque lo que me estás diciendo es que si cambia el objeto de meditación, a los 5 minutos tú ya estás en la esfera del espacio infinito. ¿Sí? Día 8 de un muy buen retiro. Puede ser menos, ¿eh? Puede ser. Pero Mío, hoy me pasó, probablemente yo empecé con el amor benevolente y no... no puede ser probablemente. ¿Eh? No puede ser probablemente. No entiendo. No puede ser que probablemente hayas empezado con el amor benevolente, porque entonces probablemente meditaste. Y, No, digo, yo estaba irradiando amor benevolente. ahora sí. Y probablemente ya estaba en otro lado, porque Lo que pasa es que mientras vos sigas obsesionada, apegada internamente a dónde estás, no estás en ningún lado. Mientras vos te sigas preguntando dónde estoy, seguís en la mente errante. No importa dónde estás. Lo que importa es, y por eso te dije antes, que escuches la respuesta en relación a la pregunta que me hiciste. Si vos estás con el amor benevolente y eso cambia y se expande más, fantástico, sigo y tomo ese sentimiento como objeto de meditación. Donde yo empiezo a hablar de que yo estuve o no estuve, me empiezo a confundir. Yo solo tengo que estar con ese cambio y si eso sigue, y vos lo has tenido muchas veces, vas a reconocer de qué se trata. Si eso vuelve a cambiar, vuelve a cambiar. El tema es cuando yo estoy tratando que los sentimientos sean muebles. Tengo que aprender a reconocerlo. No puede ser que yo lo reconozca durante 2 meses y durante 2 meses no lo reconozca. Eso no puede pasarte. Porque no puede ser que yo reconozca a Paola y dentro de 2 meses no sé quién es Paola. Es lo mismo. Si yo reconozco qué es el amor benevolente, qué es la compasión, qué es la alegría empática y qué es la ecuanimidad, nunca más me lo olvido. Jamás me lo voy a olvidar porque la experiencia trae memoria. ¿Cómo me lo voy a olvidar? Entonces, esta cosa de que yo en realidad no sé qué es, me olvido, a repetición, no es eso. Es que lo que está pasando en ese momento, ¿qué es? Conteste ella. ¿Qué es? ¿Qué te está pasando en ese momento? Ya te distrajiste. Ya estás volando pensando en lo que debería o no ser eso. Ya no estás meditando, estás pensando.
¿Sí? Esto hace que uno tenga que, viste, estar con el objeto de meditación es un trabajo de paciencia, ternura, continuidad. No puedo verme. ¿Dónde estoy ahora? En el mismo lugar que estaba antes de empezar la meditación. Porque la pregunta es duda, es un obstáculo. A veces puede ser rápido, ¿eh? No estoy, la dejás 6R y ya estás, seguís donde estaba. Pero en líneas generales, porque conozco la tendencia de tu mente, cuando vos te haces esas preguntas, viene eso con los patitos atrás. Tiene mamá pato los patitos y después viene toda la bandada de patos. Y se vuelven los patos. ¿Me seguís? Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la pregunta que te hice el primer día del retiro. No, ya te expliqué que eso no es una pregunta. Eso que vos hiciste no es ninguna pregunta. No, eso no es una pregunta. Vos seguís pensando que es una pregunta, pero no lo es. Eso es una demanda. Carta, documento. No sé si te referís a la misma pregunta. Sí. Recordásela a tus compañeros. ¿Cuál fue la pregunta que vos hiciste? Esto que dice el libro de David con respecto a un retiro, que uno está con un objeto de meditación, sale a caminar y cuando vuelve a sentarse, vuelve al objeto de meditación con el que estaba cuando se levantó y caminó, ¿no? Que yo muchas veces vuelvo, como que me da más seguridad empezar con el amor benevolente y después que se vaya desarrollando. No sé, ¿Cuál es la pregunta? que hoy me pasó en un momento. ¿Cuál es la pregunta? Esto. No, eso no es la pregunta. Sé la pregunta. Pensé que lo estaba haciendo. No, todavía no preguntaste nada. Estás diciendo lo que dice el libro de David. ¿Cuál es la pregunta? A los 10 minutos, cuando yo estaba yendo en dirección hacia atrás, me aparecieron los pulsos Sí, de Mudita sí. y entonces me vino la duda. No es una pregunta. ¿Ves que no es una pregunta? Vos querés asegurarte de algo. ¿Vos ya tuviste la experiencia de lo que es la conciencia infinita alguna vez? ¿Sí? Respondete sola. Yo sentía que mi mente estaba muy lenta. Respondete sola, no hace falta que yo te responda. Te podés responder sola. Pero ahí no hay ninguna pregunta. ¿Sabés qué hay ahí? Una demanda de confirmación. Si yo te digo sí o no, ¿qué cambia en relación a la comprensión que vos tenés de la experiencia? ¿Vas a dudar menos? ¿Mi confirmación hace que vos dudes menos? ¿O mi negación hace que vos dudes menos? ¿Viste? No, no tiene nada que ver. Y yo digo sí o no. Porque no es una pregunta válida. ¿En qué sentido? ¿Es válida como pregunta? Sí. Pero ¿quién estaba en la meditación? Yo no estaba. O sea que vos lo vivenciaste. Si vos lo vivenciaste, fantástico. Tuve experiencia. No hay nada más que yo te pueda decir. Ahí no tengo nada que aportarte. ¿Entendés? No te puedo aportar nada. ¿Qué te puedo decir? Porque hay una longitud de la meditación, hay todo un contexto de la meditación que no es esa meditación, es cómo fue en el día, cómo viene el retiro, Claro. ¿entendés? Entonces, ¿dónde viene esto? ¿Cuál es la pregunta? Todavía la pregunta no está. Si esto no me pasara en un retiro, Ay, no haga filosofía. No haga filosofía. Si esto me pasara a mí en Marte con un hongo como mueble, ¿qué me pasaría? ¿Y qué sé yo qué te va a pasar? ¿Entendés la especulación? yo, si esto no me pasara en un retiro, yo le haría 6R a eso, Pero porque ¿cómo diría, sabes lo que vos harías?
¿Cómo Eso me sabes? pasó en mi casa. ¿Pero vos sabés lo que te va a pasar en el futuro? No. Y entonces, Pero yo no estoy entendiendo cuál es la duda. no hay ninguna duda. Mm. No hay ninguna pregunta. Es el tema de hacer valer una opinión, que es durísimo. Está tratando de hacer valer una opinión. Fíjate, lo pones en futuro. ¿Cómo sabes que te va a pasar eso en tu casa cuando volvés? Primero, ¿cómo sabes que vas a volver a tu casa? Quiero decir que cuando me pasó en mi casa y yo te hice alguna consulta en relación a esto, Sí. conocí ¿Cómo tu son mis respuesta. respuestas? Bueno, son respuestas de acuerdo a lo que vos me presentás Por como eso, circunstancia. pero como si lo mismo me pasa en un retiro, No, yo todavía no estoy esperando la pregunta. Hasta que no me hagas la pregunta no te puedo responder. Vos estás puede mostrándome, ser que en 10 minutos esté muy... puede ser, puede ser. Y, ¿Eh? y, ¿no notás que detrás de eso está esto de ver dónde estoy todo el tiempo? Y que si yo no sé dónde estoy está mal. Estoy perdida. Fantástico. ¿Qué significa estoy perdida? Que no puedo reconocer las tendencias emocionales habituales. Uno tiene que estar con el objeto de meditación. Sí, eso es Entonces, suficiente. ¿cómo? Eso es suficiente, más las 6R. Claro. Entonces, si yo creo estar reconociendo mudita, tengo que saber cuál es mi objeto de meditación. Lo acabas de decir. Pero cuando yo empiezo a dudar, No estás con mudita. Si vos dudás, ¿con qué estás como objeto de meditación? en la distracción. Con la duda, claro. Si vos dudás, no estás. Si vos estás con mudita, a los 10, a los 2 minutos, 2 segundos, 20 minutos, 1 hora, quédate con mudita. ¿Qué quieres saber? ¿Estás con eso? Como que vos te preguntes, ¿estoy acá? Estoy acá. Pará. ¿Estoy acá? Estamos acá, ¿no? ¿Y dónde estás? ¿Entendés lo que te quiero decir? Es filosofía. Es especulación. Es esto que está diciendo el sutta. Quedás apegada internamente. Y empezás a jugar con eso y te volvés loca. Entonces algo maravilloso como la alegría empática, en vez de cultivarla, la empezás a querer analizar. Y terminás en alguien que analiza, ¿qué hace esencialmente? Duda. ¿Es esto? ¿Es aquello? ¿Es lo de más allá? Tu trabajo es estar con el objeto de meditación. Por eso te dije, la respuesta ya te la diste. Si vos ya conoces ese estado, cultivalo. Sentiste bien. No hay ahí una pregunta. ¿Alguna pregunta más? Pero de verdad esta vez. ¿Ves que como no hay una pregunta, no estás satisfecha? Porque no es una pregunta. ¿Entendés? Es una tendencia emocional habitual. Si cuando vos haces de verdad una pregunta, vos escuchás la respuesta. Hay una parte de la mente que dice, ok, pero en este caso no hay pregunta. Es cómo me hago para librarme de la duda, 6 R's. Cómo me hago liberar de una tendencia emocional habitual a la duda que está continuamente empujando. 6 R's. Esa es la pregunta. ¿Cómo me libero de la duda? 6 R's. Bueno, ¿no tenés alguna otra recetita, poquito de Ray que le pueda tirar? No, no se puede. Esa es la pregunta que me querés hacer. No me gusta dudar. 6 R's. Pero tiene que ver con las indicaciones previas. ¿Dónde tiene que estar tu mente? Con el objeto de meditación. ¿De qué dudas? Si estaba con el objeto de meditación. Estaba con mudita. ¿Y de qué dudas? Si es mudita. No, no estás con el objeto de meditación. Entonces ya estás dudando. 6 R's o lo mudita.
¿Alguna otra pregunta? ¿Mérito? ¿Compartimos? Sí. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente.